Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y a todas. Pues gracias por estar aquí detrás de la pantalla, a pesar de las horas que son. Obviamente, en este caso sí que genera interés para vosotros, puesto que la idea es presentaros en la próxima oposición y, a ser posible, obtener plaza. Como bien ha dicho Fernando, yo me voy a centrar en lo que es la normativa de Castilla-La Mancha. Si bien es cierto que lo que es la elaboración de esas unidades de programación y o situaciones de aprendizaje, luego vamos a ver a diferenciar lo que es una cosa de lo que es otra, sí, va a ser válida para cualquier otra comunidad de Castilla-La Mancha. A ver, mi exposición consta como de tres partes bastante claras. Por un lado, lo que son los previos, que yo entiendo que antes de lanzarnos a elaborar una situación de aprendizaje tenemos que saber el contexto en el que nos movemos. Es decir, no se trata y no se va a tratar cuando la oposición de que simplemente elaboréis una situación de aprendizaje puntual ahí en ese momento, sino que tenéis que tener unos conocimientos previos, y no os va a ser prácticamente imposible elaborar esa situación de aprendizaje, por mucho que llevéis a lo mejor una con vosotros o hayáis visto varias y os las sepáis de memoria, porque luego, evidentemente, puede haber un turno de preguntas y en la cual tenéis que responder a todo, al porqué de esa situación de aprendizaje o de esa unidad de programación, ¿vale? Esa es una primera parte. Una segunda parte ya es aclarar conceptos que aparecen en la LOMLOE y que guían la elaboración de las programaciones didácticas y, por ende, por lo tanto, la de la unidad de programación. Vamos a ver documentos que ya en su momento ha elaborado el Ministerio para centrar el trabajo, intentar unificar dentro de lo que se pueda la elaboración de este tipo de documentación programática de una manera similar en las distintas comunidades autónomas. Y por último, lo que os decía Fernando, vamos a abrir una página del INTEF donde os voy a explicar todo lo que se está subiendo en los últimos tiempos y que os va a servir mucho para elaborar vuestra unidad de programación o situación de aprendizaje. Pero no es menos obvio que previamente tenemos que tener en cuenta lo que a continuación os voy a explicar o voy a intentar explicaros, ¿de acuerdo? Previos a tener en cuenta, ¿vale? Antes de ponernos a elaborar la situación de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, obviamente la resolución que regula cuál va a ser cómo va a ser el procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo que estén de interinos, y sobre todo el motivo de mi presencia hoy aquí, que es la fase de oposición, la parte B, que es la preparación, presentación, exposición y defensa de una unidad didáctica. Bien, aquí te dice qué es cómo lo tienes que elaborar. Es una unidad didáctica asociada a la especialidad por la que se opta, ¿vale? Y en la elaboración pues deberán concretarse objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. Esto ahora vamos a ver que va un poco más allá de lo que de manera tan escueta aquí está escrito. En un momento determinado te dice que dispondréis de 45 minutos para la preparación de la unidad didáctica y que podéis utilizar el material auxiliar que consideréis, ¿vale? La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración máxima de 30 minutos. Dicho esto, y yo no tampoco os voy a poder contestar con seguridad, ¿qué hago? Una unidad didáctica tal cual la conocemos hasta ahora, con la LOMCE, o una unidad de programación, que es lo que la LOMLOE nos dice. A ver, en principio para el curso que viene, que será cuando aquellos que aprobéis vais a estar ya como funcionarios en prácticas, obviamente la LOMLOE ya hay que trabajarla en todos los cursos escolares. Sabéis que este año los cursos por los que se ha iniciado son los impares, y los cursos pares todavía se sigue trabajando con la LOMCE. Mientras que no nos digan nada más, se supone que a la hora de presentar o de elaborar esta unidad didáctica tendréis que tener la posibilidad de optar por unidad didáctica LOMCE o unidad didáctica LOMLOE, o unidad de programación LOMLOE. A ver, es lo que yo os cuento. Para el año que viene todo sí o sí va a ser LOMLOE. Por lo tanto, ¿por cuál de ellas os decantáis? Pues no lo sé, eso es algo personal, que si alguno lleváis y que llevaréis muchos años de interinos, podéis estar más cómodo con normativa LOMCE,
pero no es menos cierto que normativa LOMLOE es lo que viene, es lo que ya inmediatamente a partir del año que viene afecta a todo el mundo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que tendremos que echar un pequeño vistazo de cara a la oposición es la normativa básica que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra programación didáctica a nivel de departamento y luego las unidades de programación a nivel ya de aula. Evidentemente estaríamos hablando del Real Decreto en 217 del 22, elaborado por el Ministerio, donde se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de educación secundaria obligatoria. Aquí he elegido también el Real Decreto de las enseñanzas mínimas de bachillerato. Puede ser que aquí presentes estéis también gente que opta a especialidades de formación profesional. Pues obviamente lo que tenéis que tener en cuenta son los Reales Decretos que regula el currículo de los distintos ciclos formativos y si existiera el decreto correspondiente de Castilla-La Mancha. Bien, los decretos que en Castilla-La Mancha desarrollan el currículo, ordenan el currículo, pues sería el 82 en el caso de educación secundaria obligatoria y el 83 en el caso de bachillerato. También es importante tener en cuenta las órdenes de evaluación que han salido, tanto la 186 como la 187, en el presente curso escolar y que regulan, por un lado, lo que es la evaluación en el caso del alumnado de la educación secundaria obligatoria y, por otro, el 187, lo que es la evaluación en el caso de bachillerato, ¿vale? A ver, ¿qué normativa tengo que yo tener en cuenta si quiero hacer una unidad didáctica conforme a la LOMCE? Obviamente, pues el Real Decreto que hemos venido trabajando todos estos años, que data del 2014, es el 1105, que en este caso establece el currículo básico conjunto tanto de educación secundaria obligatoria como de bachillerato. Una diferencia, por ejemplo, ya clara que tenemos en la presente normativa es que hay un Real Decreto diferenciado por educación secundaria obligatoria o por bachillerato, el anterior no, es un único Real Decreto y un único decreto que en Castilla-La Mancha es el 40/2015. Bien, a lo mejor alguno puede pensar que aquí falla o falta las órdenes de evaluación correspondiente, pero no la he puesto la orden de evaluación porque supuestamente con las nuevas órdenes que regulan la evaluación en las etapas de secundaria obligatoria y de bachillerato, da lugar a que se evalúe de la misma manera en el presente curso escolar a alumnado LOMCE y alumnado LOMLOE. A ver, yo entiendo que porque el cuerpo de la orden de evaluación nos habla de las características que ha de reunir la evaluación, que tiene que ser una evaluación inicial, una evaluación formativa, una evaluación integradora, una evaluación final y así como también de lo que es el procedimiento de reclamación. No desciende a decirnos exactamente cómo tenemos que calificar al alumnado, que eso es lo que diferenciaría más ahora mismo la unidad didáctica LOMCE frente a la unidad didáctica del LOMLOE. Y por último, una orden que es importante que tengamos en cuenta también, que es la orden 118/2022, que regula la organización y funcionamiento de los centros de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, porque es donde se nos indica qué contenidos o qué puntos tiene que contemplar las programaciones didácticas. Por lo tanto, es importante que lo tomemos como un referente para nosotros. Mirad, esto resume, se supone, un poco el punto fundamental de mi exposición de hoy. Os la voy a poner ahora al inicio y la quiero poner al final para que veamos hasta qué punto hemos entendido y tenemos ya claro cómo elaborar, por lo tanto, las unidades de programación o situaciones de aprendizaje. Bien, hablamos, o la LOMLOE habla, por un lado, de objetivos de etapa y por otro lado de competencias clave, que están al mismo nivel, están interaccionados. Competencias clave X están asociados o tienen correlación con los objetivos de la etapa, que son los que marcaría lo que la nueva normativa define como el perfil de salida de nuestro alumnado, ¿vale? Es decir, qué es lo que queremos que al finalizar la etapa de primaria, por un lado, la etapa de secundaria por otro y la etapa de bachillerato por otro, qué es lo que creemos, queremos y nuestro alumnado necesita para poder determinar que es competente, que este es el punto fundamental de la nueva norma, la importancia de las competencias, el aprendizaje a nivel competencial, que nos indica que nuestro alumnado es o ha superado o no
determinada materia, determinado módulo y, por lo tanto, al finalizar la etapa, determinada etapa. Bien, las competencias clave, ¿vale? Vamos a ver aquí las competencias clave. Tiene su paralelo, por así decir, en las competencias específicas que son propias de cada área o materia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una materia, lengua castellana y literatura, tecnología, matemáticas, la que podáis considerar, que la norma, el decreto del currículo nos dice que tiene unas competencias específicas, que desarrolla unas competencias específicas, y estas competencias específicas están asociadas sí o sí a las diferentes competencias clave. Todas. Es cierto que depende del área que se trate, en algún momento pues incide más en el desarrollo de una competencia que otra. Por ejemplo, una que parece como muy obvia, que es la competencia en comunicación lingüística. Se supone que con la materia de lengua castellana y literatura, tú vas a desarrollar de manera más significativa la competencia clave de competencia de comunicación lingüística, perdón, a través de la materia de lengua castellana y literatura, pero evidentemente hay una competencia digital que también la vas a desarrollar a través, o la debes desarrollar a través de la materia de lengua castellana y literatura, como también otra competencia que termina ayudando al alumno a aprender, ¿vale? Por lo tanto, está clara la interrelación que existen entre las distintas materias, sus competencias específicas y las distintas competencias claves. Bien, cada área, cada materia, aquí les lo tengo puesto también para primaria, cada materia tiene unos saberes básicos. Ojo, que también os viene claramente definido en el decreto de currículum. Ahí no tenéis que inventar nada más. Todo eso nos viene dado. Hay una diferencia también sustancial con respecto a la LOMCE en el caso de los saberes básicos. En el caso de saberes básicos se vuelve un poco también quizá a terminología anterior de la LOCSE, que son los contenidos que a través de ellos podemos adquirir o bien conocimientos teóricos, o bien habilidades, o bien actitudes, ¿vale? Todo ello tenemos que reflejarlo en una situación de aprendizaje. Y, por supuesto, sin olvidar los criterios de evaluación. Bien, este es un primer marco que quiero que se os quede un poco ahí en la cabeza de qué es lo que voy a trabajar esta tarde, para finalmente volverlo a exponer y ver si hay diferencia de lo que podéis haber entendido en este primer momento de lo que podáis entender posteriormente. Bien, aquí simplemente quiero hacer una comparativa de lo que es la evolución del currículum, según LOMCE en el decreto 40/2015 y según la LOMLOE en el decreto 82. Pues la LOMCE nos habla que el currículo tiene unos objetivos, unas competencias, unos contenidos, unos criterios de evaluación, unos estándares de aprendizaje evaluables y unas metodologías didácticas. Bien, la nueva terminología LOMLOE, nos habla que tenemos unos objetivos que en este caso son bastante similares a los que existían antes. Nos habla ya de unas competencias clave, ¿vale? Y estas competencias clave, para saber que se han desarrollado, lo veremos a través de unos descriptores operativos, que tampoco vamos a tener que inventarnos nada. Ya está fijado en el decreto de currículo estos descriptores operativos para cada una de las competencias clave. Luego habla de las competencias específicas, que son las propias a conseguir dentro de cada una de las materias. Habla de unos criterios de evaluación. Habla de unos saberes básicos que, como os he puesto en la plantilla primera, se refieren a conocimientos, a destrezas y actitudes, y habla de situaciones de aprendizaje, ¿vale? No es que la LOMLOE no hable de metodologías didácticas, luego vamos a ver cómo, ¿vale? Pero aquí habla de situaciones de aprendizaje. Dos elementos curriculares que quiero destacar un poco ahora más en este momento, porque son más novedosos para nosotros y quizá nos cueste más entenderlo a lo largo de la exposición. Primero, lo que son los descriptores operativos. Los descriptores operativos, en definitiva, son los indicadores o niveles de logro que componen todas y cada una de las competencias clave y que en su conjunto definen el perfil de salida del alumnado. Cada uno de estos descriptores de una competencia se refiere a un determinado nivel de desempeño sobre la competencia de la que se deriva.
Os voy a poner un ejemplo muy básico que no os afecta a vosotros, puesto que estáis en una etapa superior, no vais a tener que adquirir eso, pero bueno, sí que puede afectar, por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma nuevo, para que veamos todo esto, ¿vale? A ver, lo que la evaluación final o la determinación de la calificación de un alumno en la situación de aprendizaje que promovamos tiene que darnos finalmente, o podemos tener que observar el nivel de desempeño, el nivel de logro, que en algún otro momento se dice, que el alumno ha considerado y que, por lo tanto, dependiendo de ese nivel de desempeño o de logro, nosotros determinaremos si un alumno ha conseguido una calificación X u otra, sin olvidar que la nueva normativa, la calificación que tenemos que dar es cualitativa, no es cuantitativa. Sabéis que las calificaciones serían insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, como años anteriores. Bien, los descriptores operativos están siempre relacionados con las competencias clave, Otro de los elementos curriculares novedosos, por así decirlo, son las situaciones de aprendizaje, que lo que son propuestas, situaciones y actividades desarrolladas intencionadamente por el profesorado para contribuir a la adquisición y el desarrollo de las competencias específicas propias de nuestra materia. Bien, lo que te dice luego que es el conjunto de actividades, un conjunto heterogéneo de propuestas de todo tipo de ejercicios, tareas, actividades, proyectos, experiencias, resoluciones, en definitiva cualquier planteamiento didáctico ofrecido a nuestros alumnos que va a permitir, cuando los evaluemos, determinar si un alumno es competente o no en la materia que nosotros estamos impartiendo. Luego os voy a poner algún ejemplo y lo vais a ver, yo creo que bastante más claro. Pero estos dos conceptos son relativamente novedosos y por eso los he querido enmarcar de manera primordial en este momento. Bien, vamos a ver cuál es la estructura curricular actual con la LOMLOE. Bueno, aquí pone que las administraciones favorecerán modelos abiertos de programación docente, ¿vale? De manera que la programación contextualizamos los criterios de evaluación de las competencias específicas propias de cada materia y los saberes básicos que hemos elegido para determinar qué es competente, se los secuenciamos en unidades de programación que se darán desarrolladas a través de situaciones de aprendizaje. Para aclararnos, aunque luego hay una diapositiva en ese sentido, una unidad de programación sería equivalente a lo que actualmente llamamos unidad de didáctica, y esa unidad de programación puede contener una única situación de aprendizaje si establecemos un conjunto de actividades potentes que nos van a permitir pensar que supera esa unidad de programación, o puede tener distintas situaciones de aprendizaje. Luego lo vais a ver en una de las diapositivas que os presento. Es decir, una unidad de programación no es única, no es unívoca, por así decirlo, sino que podemos tener la posibilidad, y eso es el centro dentro de su autonomía que lo decide, que contenga una única situación de aprendizaje, que es lo que han pedido en Madrid, quizá asociando situación de aprendizaje a unidad de programación, hablar por no callar, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la normativa de Castilla-La Mancha no, se habla que las unidades de programación podrán tener una única situación de aprendizaje, 2, 3, las que se estime oportuna, ¿vale? Estas programaciones didácticas también se nos dice que tiene que tener unos principios metodológicos y didácticas. También en estas tenemos que tener en cuenta estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, los criterios de calificación, los recursos y materiales didácticos que vamos a utilizar, actividades extraescolares y complementarias. En terminología de Castilla-La Mancha se habla de actividades extracurriculares y complementarias. Y ojo, este año hay una diferenciación muy clara con respecto a años anteriores. Claramente nuestra normativa define que las actividades complementarias son las que se realizarán dentro de horario lectivo, son obligatorias para el alumnado y además son evaluables. Y estas tienen que reflejarse en las programaciones didácticas de cada una de las materias. Frente a lo que
son las actividades extraescolares que en nuestra normativa el término que se utiliza son extracurriculares, que serían las que se programan en momentos diferentes a lo que es el horario lectivo ordinario, no son obligatorias y por lo tanto no pueden ser evaluables en ningún momento, ¿vale? Y esas sí que se han de recoger en la programación general anual. Lo que debemos recoger en las programaciones didácticas serían exclusivamente actividades complementarias, porque, como su nombre indica, complementa el currículo oficial y con los aprendizajes que se trabajan, actividades y por lo tanto aprendizajes que se pueden trabajar a través de estas actividades complementarias, suman, por así decirlo, en la calificación final y por lo tanto en determinar si un alumno es competente o no en la materia que nos ocupa. Y por último, sería el procedimiento de evaluación de la programación didáctica y del propio proceso de enseñanza. Es una parte importante, ya venía en normativa anterior, pero aquí se sigue insistiendo muy mucho en la necesidad también de no solamente evaluar al alumnado, es decir, no solamente tenemos que evaluar el proceso de aprendizaje, sino también tenemos que evaluar el proceso de enseñanza. Bien, esto es la evolución en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha de lo que tiene que contener una programación didáctica según la orden que regulaba la organización y funcionamiento de los centros hasta este año, hasta este verano, que databa del 2012. Fijaros que 10 años después es cuando aparece la nueva orden que regula la organización y funcionamiento de las enseñanzas de ESO, bachillerato y FP. Que esta es la orden, que al principio os he dicho que la tenéis que conocer, porque es la que nos dice cómo tenemos que elaborar una programación didáctica, qué contenidos tiene que tener. Bien, para aquellos que vayan a hacer una unidad didáctica conforme a normativa antigua, pues tiene que tener claro estos conceptos de lo que ha de introducir o ha de incluir una programación didáctica, porque entre otras cosas, lo que se recoge en la programación didáctica elaborada por el departamento, tenemos que asumirlo. Es decir, yo recuerdo una vez en una reclamación de evaluación que hubo de un alumno que el centro había determinado, el departamento había determinado la utilización de unos instrumentos X, exámenes, observación directa, revisión de cuadernos, elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. Pero resulta que la docente que yo indirectamente tuve que evaluar, puesto que había una reclamación de evaluación, que además era, curiosamente, la jefa de departamento, había utilizado unas pruebas tipo test que en ningún momento se contemplaban en la programación didáctica. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque como el procedimiento es inadecuado, entonces prevalece el derecho del alumno a una evaluación objetiva y en tanto en cuanto se ha trasgredido un aspecto fundamental como es qué instrumentos de evaluación se van a utilizar, pues ya solamente por eso hay un defecto en el procedimiento utilizado a la hora de evaluar, por lo tanto se entiende, o los jueces en su momento a la hora de dictar distintas sentencias, se entiende que se ha contravenido el derecho a una evaluación objetiva y por lo tanto hay que dar la razón al alumno. ¿Vale? Por lo tanto, y por eso es mi interés en que os quede claro, lo que nosotros recojamos en la situación de aprendizaje se supone que tiene que estar previamente recogido en la programación didáctica. Pensad que no vamos por libre, sino que pertenecemos a un departamento y las decisiones que se tomen en el departamento son decisiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, la LOMCE y por lo tanto la orden del 2/7 del 2012 lo que nos decía es que las programaciones didácticas primero tenían que tener una introducción, con los datos o características que se consideren relevantes para cada materia. Es cierto que esto no ha cambiado en la LOMLOE y si vamos al punto 1 es muy similar, ¿vale? El punto 2, en el caso de la LOMCE nos decía que teníamos que tener en cuenta los objetivos, las competencias básicas, la secuenciación de los contenidos por cursos y los criterios de evaluación de las materias, ámbitos o módulos. Aquí hay ya una primera diferenciación en el punto 2 con la LOMLOE que nos dice que tiene que tener objetivos, competencias clave, la secuenciación de los saberes básicos y los criterios de evaluación en relación con las competencias específicas o resultados de aprendizaje en el caso
de la FP de las materias, ámbitos o módulos relacionados con estas competencias específicas. Es decir, aquí ya también se introducen las competencias específicas propias de cada área, de cada materia o de cada ámbito sociolingüístico, científico, tecnológico o de cada módulo en el caso de que hablemos de la FP. El punto 3 nos decía que lo que había de incluirse en esas programaciones didácticas eran los métodos de trabajo, la organización de los tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales y recursos didácticos y las medidas de atención a la diversidad del alumnado. Bien, en la normativa actual es muy parecida, la metodología, métodos de trabajo, metodología prácticamente es lo mismo. Igualmente nos dice cómo vamos a organizar el tiempo, el agrupamiento, cómo va a ser, qué espacios vamos a utilizar, los materiales y recursos didácticos que son necesarios y van a ser necesarios a lo largo de todo el curso y por ende de toda la etapa, y las medidas de inclusión educativa. Aquí hay una diferencia también, porque es cierto que hay un decreto que regula la atención, lo que antes denominábamos atención a la diversidad como inclusión educativa, aunque si bien es cierto que también se reitera en lo de atención a la diversidad del alumnado, es decir, medidas tanto extraordinarias como ordinarias. Bien, en la LOMCE, en las programaciones didácticas, también hablaba ya de que se introdujeran actividades complementarias diseñadas para responder a objetivos y contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen. En este caso es lo mismo, si bien es cierto que normalmente las actividades complementarias aparecían reflejadas en mayor medida en lo que era la PGA, ¿vale? Y no tanto en las programaciones didácticas. Y entonces lo mismo, actividades complementarias diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo. Bien, en quinto lugar, habla de los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación. Esto debe ser de materias, aquí hay un error, ¿vale? De las materias. Y en el punto quinto de la LOMLOE nos habla de los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación cuando proceda. Y por último, ya digo que no es novedoso, pero sí que es cierto que la LOMLOE lo remarca mucho más, la necesidad de fijar unos indicadores, unos criterios, unos procedimientos, una temporalización y unos responsables de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es similar en las dos órdenes, ¿vale? Entonces, es un apartado importante que tenemos que tener en cuenta. Un poco de explicación a por qué de este cambio de normativa, pues bueno, se vio necesaria la modificación de la ley, pues por haberse detectado una serie de debilidades en el currículo actual y porque hay unos cambios que son deseables. Ojo, son deseables y son esperables. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, al margen de que pueda haber mucho debate con respecto a si es necesaria una ley de educación consensuada por todos los partidos políticos, que mi opinión es que sí, obviamente, porque esto al final es un poco de locos. No es menos cierto que nosotros no solamente tenemos, nosotros me refiero al Estado español, con las diferentes comunidades, no solamente nos regulamos por normativa nacional, sino que hay normativa europea que nos obliga y nos obliga a elaborar las diferentes normas, en este caso de educación, ¿vale? A partir de esa normativa europea que nos obliga. Eso es un caso claro y evidente en el caso de las competencias clave. Hace mucho tiempo, yo, pues que como bien ha dicho Fernando, llevo ya muchos años en esto, cuando aparecieron en la LOE las competencias clave, luego llamadas competencias básicas, ahora de nuevo otra vez competencias clave, había gente que pensaba que, bueno, que era un invento del Ministerio del 2006 y que iban a desaparecer. No pueden desaparecer precisamente las competencias clave porque es un marco normativo europeo que obliga al Estado español a elaborar normativa en esa dirección, ¿vale? Modelo competencial, que es lo que de alguna manera os he estado diciendo, ¿vale? También la necesidad de que se tuviera claro desde el primer momento el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, es decir, estableciendo unos objetivos generales que nos viene dado ya la normativa, tampoco vamos a inventar nada nuevo, y unas competencias básicas que son las que tenemos que trabajar y no otras, son esas que también se nos desarrollan en el currículo.
La estructura curricular, que hemos visto ya, lo poco que he podido deciros, que es distinta, es ligeramente diferente, y también la importancia que se le da, aunque no lo creamos, al principio de autonomía en el centro. Es decir, que todo esto, todo este recorrido que estoy hablando, tiene una parte importante de autonomía en el centro, sobre todo a la hora de elaborar lo que son las situaciones de aprendizaje, la asociación de los criterios de evaluación a las competencias específicas, pero sobre todo a la hora de determinar el nivel de logro que nosotros entendemos que nuestros alumnos de nuestro centro, ¿vale?, de nuestro centro concreto donde estemos, es necesario que tengan desarrollado para poder obtener el título o poder promocionar en el caso de curso. Bien, los cambios deseables, por lo tanto, pues es la transición desde la tradición enciclopedista al desarrollo competencial. Luego lo vamos a ver que incluso a la hora de redactar los criterios de evaluación, estaría, por un lado, hay una primera parte que es qué es lo que quiero trabajar, hay una segunda parte fundamental que es cómo lo quiero trabajar y la tercera que es primordial, ¿para qué? Es decir, no solamente se trata de que yo sepa contenidos teóricos de una materia, sino que, a ser posible, en la mayor parte de ellos, esos contenidos, yo luego sea capaz de transferirlos, sea capaz de aplicarlos a la cotidianidad de la vida, ¿vale? Y es el saber hacer y es, por lo tanto, el desarrollo competencial, ¿vale? Importante también que dentro de este cambio tengamos claro que hay que ajustar los aprendizajes al nivel evolutivo del alumnado. Es decir, lo que no podemos pretender es que un alumno de 6 años o sepa la regla de 3, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es el nivel evolutivo, lo que el niño va a ser capaz de aprender a esa edad y, por lo tanto, es cómo debemos ajustar los aprendizajes a ese nivel evolutivo. Otra clave es el de la equidad, que lo he comentado un poco cuando he hablado de inclusión. Es decir, debemos hacer una educación lo más equitativa posible, de manera que mediante nuestras situaciones de aprendizaje seamos capaces de dar respuesta al conjunto de alumnado tan diverso que tenemos en nuestra aula. Tanto el que pueda tener unas capacidades más altas como el que pueda tener unas necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de una situación familiar o social compleja o dificultades de aprendizaje, a aquellos que tienen luego una necesidad educativa especial que, aunque nuestra normativa no lo dice, tenemos que decirlo, puesto que la LOMLOE sigue insistiendo en ello, derivado pues de una discapacidad psíquica, de una discapacidad física, de una discapacidad sensorial, trastornos graves del lenguaje y la comunicación, que es una novedad frente a lo que fijaba la LOE, y trastornos graves de conducta, ¿vale? Por lo tanto, se trataría un poco de devolver al currículo su carácter esencial. Bien, la normativa la primera, la base, no os la he puesto en la normativa primera, pero es obvio que tenemos que tener en cuenta, es la LOMLOE, porque de la LOMLOE se articula luego el resto de normativa a nivel de comunidades autónomas. En este caso nos dice que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, ¿vale? Contribuyendo pues, al pleno desarrollo de su personalidad y prepararse para el ejercicio pleno de los derechos humanos de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, que es lo que os acabo de comentar antes. Se trata de no solamente saber un conocimiento X o un contenido X, sino de saber hacer, sino que va más allá o se quiere ir más allá, sino que ese conocimiento le permita posteriormente desarrollarse en la vida cotidiana. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. Bien, el perfil de salida. Los reales decretos del currículo establecen un perfil de salida
nos dice qué objetivos y competencias clave son deseables que un alumno adquiera una vez que termina primaria y una vez que termina secundaria. Hablamos de la enseñanza básica. La enseñanza básica estaría incluidas esas dos etapas, ¿vale? El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija qué competencias clave el alumno ha tenido que adquirir y desarrollar al final de toda la enseñanza básica, que vuelvo a insistir que cuando hablamos de enseñanza básica tenemos que contemplar primaria y secundaria, que es la que es obligatoria. Constituye el referente último del desempeño que el alumno a nivel de competencias ha tenido que adquirir, y eso lo vamos a comprobar mediante la evaluación realizada en las distintas etapas y modalidades de la enseñanza básica. Fundamenta este perfil de salida al resto de decisiones curriculares, es decir, si yo determino que en mi materia las competencias claves a desarrollar, y más que las competencias clave, los descriptores operativos que tendremos en cuenta desde nuestra materia son tales, tales y tales, son los que están fundamentando, por lo tanto, la decisión curricular de las situaciones de aprendizaje que yo estoy elaborando, así como también determinan las estrategias y las orientaciones metodológicas. ¿Qué es lo que el perfil de salida articula? Articula tres elementos fundamentales que son las competencias claves definidas por la Unión Europea, el marco de la Unión Europea, los retos y desafíos del siglo XXI, es decir, la Agenda 2030, y la contextualización de competencias y retos en un momento determinado en el desarrollo vital del alumno o la alumna. Fijaros, estas son las recomendaciones de la Unión Europea sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que ahora el Estado español sí que las ha contemplado tal cual las fija la Unión Europea. Antes hablábamos hasta el diciembre del 2006 de unas competencias clave que eran comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu de empresa, conciencia y expresión culturales. Bien, ahora mismo volvemos a tener estas competencias, ese mismo número de competencias, con distintos términos porque no son totalmente similares, puesto que también la sociedad ha avanzado mucho desde el año 2006 al año 2018. Entonces, por un lado está competencia en comunicación lingüística, que las siglas que se utilizan, lo digo porque si habéis estado viendo alguna situación de aprendizaje a la hora de elaborar el documento de situaciones de aprendizaje, más que el nombre de la competencia completa, se suelen poner las siglas, que luego van seguidas de un numerito, que serían los descriptores operativos, ¿vale? La competencia plurilingüe, desde el momento que se habla una primera lengua distinta a la materna, y por supuesto en el caso de que se hable o se trabaje de 2 o 3 lenguas. Luego tendríamos la competencia en matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, que es lo del STEM. El otro día, no me acuerdo en qué jornada, se hablaba de que anteriormente era STEAM, era STEAM, ¿vale? Pero bueno, ahora se ha quedado en STEM, pero significaría lo mismo. La competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Como veis, lo he dicho antes, todas estas competencias claves se han de trabajar en todas y cada una de las materias que se imparten en la educación secundaria obligatoria o en bachillerato, ¿vale? Evidentemente va a haber algunas que parece como que las vamos a desarrollar mucho más a través de determinadas materias. Pues parece que la de comunicación lingüística, lengua y literatura castellana, la competencia plurilingüe, evidentemente, se supone que la vamos a desarrollar más, tanto en cuanto se imparte un idioma inglés, un idioma francés o el idioma que sea. La competencia matemática, pues lógico, parece que es más en matemática, en tecnología, en física y química, pero no es menos evidente que hay una competencia digital, que hay una competencia personal, social y de aprender a aprender, que hay una competencia ciudadana, que hay una competencia emprendedora y que hay una competencia en expresión en conciencia y expresiones culturales que la vamos a poder y la debemos desarrollar a través de todas las materias, ¿vale? Esta es la diferencia en el por qué ahora parece que hay unas competencias clave diferentes a las que había con anterioridad, ¿vale? Es cierto que similares, están redactadas de manera diferente, pero también porque se ajustan un poco
al devenir de los años y de los estudios científicos y didácticos que se hagan. Bien, esto es parecido a una que os he puesto anteriormente, la referencia normativa para el perfil de salida. Hay un documento en ese sentido elaborado, el documento base que se elaboró en su momento, pues determina o fija las competencias clave que el alumno debe haber adquirido, al igual que los objetivos generales. Este de alguna manera ya está explicado anteriormente. Aquí os he traído un ejemplo del perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, referida a una competencia que es la plurilingüe, que no puede afectar, o evidentemente afecta en mayor medida a aquellos que tengan la especialidad de inglés, pero también, vuelvo a insistir, al resto. Entonces aquí, por ejemplo, en un primer momento está la definición de lo que es la competencia plurilingüe, ¿vale? Que implica utilizar distintas lenguas orales o signadas. Ojo, otra de las lenguas que se quiere intentar que se puedan aprender en centros de educación secundaria obligatoria o de bachilleratos, la lengua de signos, que es la que nos permite comunicarnos con aquel alumnado sordo que no tiene implante coclear y por lo tanto el medio de comunicación básicamente son los signos, ¿vale? Entended que esa también es una lengua que se puede trabajar desde los institutos. Bien, que permita utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Bueno, aquí podéis leer todo lo que viene. Yo no voy a insistir más porque eso lo tenéis en el decreto de currículo, ¿vale? ¿Qué es el progreso que se espera, por un lado, en la primaria y por otro lado, en la educación básica? Fijaros que no es muy diferente, pero tiene un matiz de una mayor autonomía y de una mayor competencia en la educación secundaria obligatoria que la educación primaria. Por ejemplo, si nos vamos al primer punto que pone usa al menos una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo de intereses como a situaciones y contextos cotidianos del ámbito personal, social y educativo. Si nos vamos a qué desarrollo queremos que se tenga al finalizar educación secundaria obligatoria, es que use eficazmente una o más lenguas para responder a sus necesidades comunicativas de manera apropiada. Ya no son solo sencillas y predecibles. Aquí ya hay un nivel de dificultad mayor y adecuada, por lo tanto, también al desarrollo de los intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo, y aquí ya se enmarca profesional, puesto que de alguna manera, ¿vale? Puesto que de alguna manera ya también al finalizar la educación secundaria obligatoria vamos a dirigir al alumnado o bien a unos estudios de bachillerato, que al final también van a tener una competencia profesional, o bien a unos estudios de formación profesional, ¿vale? Por lo tanto, el desarrollo de las competencias claves son matices de dificultad, básicamente. No es que sea muy diferente, ¿vale? Lo que se pide en primaria de lo que se pide en secundaria. Bien, pues descriptores operativos sería lo mismo que os estoy diciendo con respecto a la competencia clave que hemos visto antes. A ver, aquí os lo viene remarcado, la complejidad en la educación primaria que usa al menos una lengua, ¿veis? En situaciones comunicativas sencillas y predecibles y en contextos cotidianos. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el descriptor operativo que marca la diferencia cuando estamos hablando del finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria? Pues que usa eficazmente, no solamente la usa, sino también de manera apropiada, y ya no solamente en el ámbito personal, social, educativo, sino también en un momento el profesional, ¿vale? Bien, todas y cada una de las competencias clave vienen con sus descriptores operativos correspondientes. Aquí, y esto es dentro del perfil de salida, la vinculación que tiene las competencias con distintos objetivos. Fijaros, la competencia plurilingüe, que ya antes la hemos leído, tiene relación y está asociada con objetivos claros que aparece en la LOMLOE, como son comprender y expresar con corrección oralmente y por escrito en lengua castellana, si lo hubiera en lengua cooficial, comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras, conocer y valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de las distintas lenguas.
¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a mediados de noviembre creo que fue, no, a principios de noviembre creo que fue, hubo unas jornadas sobre currículo, precisamente aquí hubo una jornada nacional en Cuenca. Y entonces, en su momento, además de las exposiciones más oficiales me refiero con el grueso de los participantes, luego hubo talleres. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho y luego, pues, conforme he ido viendo y aprendiendo más de la LOMLOE, evidentemente era errónea el punto de partida ese, el inspector jefe de La Rioja nos dijo que el currículo, no lo sé al final cómo habrá salido, que el currículo que estaban terminando de elaborar en La Rioja obviaba los objetivos, porque decía que con las competencias clave era suficiente para finalmente otorgar una promoción, una titulación, una superación de una determinada materia o una titulación de una etapa a otra, porque los objetivos como que no eran importantes, pero sí lo son, ¿vale? Es decir, toda la competencia clave está asociada a uno o varios objetivos que son los que se presentan. Por así decir, estarían en el mismo rango, objetivos y competencias. Bien, bueno, aquí está un poquito de nuevo la normativa, ¿vale? Que antes os he puesto de manera genérica como del Real Decreto. Creo recordar que en el caso de las comunidades autónomas que no tenemos segunda lengua oficial, el Real Decreto, los Reales Decretos establecen los mínimos del 65% del currículo que tenemos que tener en cuenta en Castilla-La Mancha. El 35% restante se termina de definir en el Decreto 82/2002, ¿vale? Y aquí este decreto pues, nos habla del currículo, que es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria. Bien, aquí me voy a detener un poco, aunque yo entiendo que esto antes o después lo habéis estudiado ya, porque la oposición no solamente va a constar de la elaboración de una unidad didáctica, sino también de un tema, ¿no?, que tendréis que exponer. Bueno, pues los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Esto ya lo he venido diciendo. La competencia clave lo que nos permite es ver qué desempeños, no solo qué logros, sino qué desempeños se consideran imprescindibles que el alumno para que el alumno pueda progresar con éxito en su itinerario formativo y afrontar pues, los retos y desafíos del mundo en el que posteriormente va a vivir, ¿vale? Las competencias específicas, por si no ha quedado claro, son los desempeños que el alumno debe poder desplegar en actividades o situaciones de aprendizaje cuyo abordaje requiere de saberes básicos dentro de todas y cada una de las materias que se imparten en la etapa de educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, diferenciar claramente lo que son las competencias clave, que son generales, a las cuales se accede, vuelvo a insistir, a través de los aprendizajes y, por lo tanto, las competencias específicas de cada una de las materias, mientras que las competencias específicas son desempeños más pequeñitos asociados a una materia concreta, ¿vale? Con estas competencias específicas, por lo tanto, constituyen un elemento de conexión con las competencias clave. Criterios de evaluación, pues como lo teníamos más o menos hasta ahora, son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumno en determinadas situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas. Es decir, cuando nosotros elaboramos unos criterios de evaluación en una situación de aprendizaje, tienen que estar asociados a las competencias específicas de nuestra área. Tampoco nada novedoso, puesto que aparece en el decreto de currículo. Cuando digo nada novedoso, tampoco nada que nosotros nos tengamos que inventar, puesto que ya existe. Lo único que tenemos que hacer es asociarlo, ¿vale? Saberes básicos, pues que son los contenidos, lo que antes se llamaba contenidos, que son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área, un ámbito o una materia. Y las situaciones de aprendizaje,
pues son las situaciones ya más concretas que desplegamos y que el alumno tiene que trabajar para finalmente nosotros, como consecuencia de la evaluación que hagamos, determinamos si es competente o no y en qué grado, por así decirlo, grado, ojo, de calificación cualitativa, porque sabéis que ya no tenemos que hacer una calificación cuantitativa, sino volvemos a la calificación cualitativa, insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. Bien, aquí esta es una tabla que el otro día me pasó en concreto Fernando, de un curso al cual estuvo asistiendo, que sí que se nos dice algunas tareas, algunas actividades que podemos incluir en las situaciones de aprendizaje y prácticamente desde cualquier materia para trabajar las competencias lingüísticas. En el momento que, por ejemplo, en biología y geología, por ejemplo, haya una exposición oral, o incluso en matemáticas puede haberla, o en tecnología, ahí ya estamos trabajando una tarea que nos va a permitir finalmente determinar si va a poder ser competente o no en la competencia lingüística. Un trabajo monográfico, un diccionario de términos y expresiones, la elaboración de libros de recetas, de cuentos, de normas, tipología textual. ¿Veis cómo la competencia lingüística no solo se trabaja desde lengua castellana y literatura? Hay muchas tareas que realizamos en todas y cada una de las materias que estamos impartiendo y que nos va a servir para desarrollar la competencia lingüística. Competencia plurilingüe, pues exposición oral en otra lengua. Esta es cierto que está más mediatizada, ¿vale? Porque se supone que es en otra lengua distinta a la habitual. Competencia matemática, pues lo mismo. Cuando pidamos hacer pequeñas investigaciones, estamos trabajando la competencia matemática en ciencia, tecnología e ingeniería. Cuando estemos elaborando planos del centro del aula y su inclusión en un folleto informativo, por ejemplo, a la hora de escolarizar o de localidad turístico, estamos trabajando esa competencia. La competencia digital, hoy en día la estamos trabajando desde cualquier materia, sí o sí. Búsqueda y selección de información en una web. Realización de tareas utilizando una plataforma digital X. La comunicación que ahora mismo estamos haciendo nosotros la estamos haciendo por una plataforma de internet, una comunicación. Eso mismo ya está trabajando y está permitiendo desarrollarnos la competencia digital. Esta mañana que yo he estado en un centro haciendo una evaluación de una funcionaria en prácticas, precisamente, tú entras a un aula ahora mismo o a la hora de ver los documentos que tiene elaborados, que es necesario que yo vise o supervise de cara a la evaluación, como es la programación didáctica, como son los documentos de trabajo que utiliza, como son los cuadernos donde registra las actividades del alumnado, como son los exámenes, etcétera, etcétera. Prácticamente todo está subido a la plataforma digital Teams, algo que yo por lo menos desconocía y entiendo que el grueso de los que estamos aquí desconocíamos pues hace 4 años, sin ir más lejos, ¿vale? Creación de un blog, que es bastante frecuente también hoy, o elaboración cooperativa de documentos o proyectos en Wiki. Aquí me falta la I. Estos son ejemplos que luego vais a poder utilizar vosotros si queréis en las situaciones de aprendizaje. Os va a venir bien, ¿vale? La competencia personal, social y aprender a aprender. Por ejemplo, gestionar sus tiempos responsablemente. A lo mejor en cuarto de la ESO no se lleva tanto, pero en un primero de la ESO se suele tener las agendas, se siguen siendo prioritarias. Esta es una manera de trabajar la competencia personal social, ¿vale? Participar en la evaluación de sus aprendizajes. Ojo, este es un aspecto importante que también se ha de contemplar según la LOMLOE, que es la autoevaluación que el alumnado se tiene que hacer de sus avances, y ahí estamos desarrollando también a su vez la crítica, por ejemplo, y la coevaluación, es decir, sé que muchos de vosotros posiblemente si sois interinos, si estáis trabajando hace años, la podéis utilizar, pues no sé, en la presentación o exposición que en algún momento hayáis podido mandar a un alumno, pues posteriormente pues suele haber una reflexión de cómo el resto de compañeros están viendo esa actividad, esa exposición. Bueno, importante, por lo tanto, trabajar esto, y eso lo trabajamos en todas las materias, o lo deberíamos trabajar. Lo que es la auto y coevaluación te dice que es obligatorio. De hecho, en el documento que llevaba yo esta mañana para la evaluación de la funcionaria en prácticas,
aparte de valorar una evaluación inicial que haga de los conocimientos que pueda tener el alumnado, por supuesto, de una evaluación continua, otra importante pregunta es esta, es decir, se trabajan actividades de auto y coevaluación, es fundamental. Participación en las decisiones de qué se enseña, aprende, trabajos o proyectos en pequeño grupo. Eso va a permitir trabajar la competencia ciudadana, por supuesto, la elaboración de las normas de convivencia de aula, ¿vale? Que es obligatorio elaborarlas, pero no solamente la elaboración, sino el cumplimiento de las mismas, dramatizaciones de situaciones en las que se utilicen habilidades sociales, es decir, cómo me enfrento yo a nuevas situaciones, y sobre todo también cómo me enfrento yo a determinadas discusiones, el hecho de saber escuchar, el hecho de saber parar, el hecho de la importancia de los gestos también a la hora de comunicarme, ¿vale? Debates, defensa de una tesis, es decir, hacemos dos grupos de trabajo en el que uno trabaja, no sé, no se me ocurre ahora, yo qué sé, cómo viven los de la ciudad y cómo viven los del campo, que es una actividad que esta mañana he visto también, que era un rato que vivía en la ciudad y otro que vivía en el campo, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, plantear un debate de por qué podemos entender que es importante o que es mucho más interesante, más beneficiosa el vivir en el campo que vivir en una ciudad, ¿vale? Y participación a través de votaciones, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando se eligen delegados de curso. En algún otro momento también puede o cabe la posibilidad de que determinemos una votación, pues, por ejemplo, para ver dónde vamos. Sin ir más lejos, sé que a veces también se hacen votaciones para decidir a qué lugar se va de viaje de fin de curso, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, competencia emprendedora. Perdonad, pero aquí también hay otro error, estoy viendo. Competencia emprendedora. Y cuidado que lo he mirado varias veces y lo ha mirado gente diferente, pero bueno. Pues son planes, proyectos, trabajos en los que tenga que tomar decisiones, asunción de responsabilidades, pues el ser moderador dentro de un grupo de trabajo, si es una exposición de mini grupo, pues uno coordina la actividad, o si es una mesa redonda que hacemos, pues uno lo coordina. Si es un trabajo, un proyecto cooperativo, un trabajo cooperativo, pues generalmente hay uno que coordina la actividad y luego pues hay otro que vamos a pensar, yo qué sé, en primaria, por ejemplo, que es donde más he podido trabajar yo, porque he sido orientadora en centros de infantil y primaria, básicamente en su momento, pues en un proyecto de este tipo es muy fácil. Uno coordina la actividad, otro es el encargado de ir a por las pinturas o el material que vamos a necesitar para hacer el trabajo. Hay otro que a lo mejor es porque tiene una letra más bonita, pues es el que escribe, es decir, determinadas responsabilidades que vamos dando, pues en un momento determinado da lugar a trabajar la competencia emprendedora. Simulaciones, organización de un club de lectura, ¿vale? Y luego competencia en conciencia y expresión culturales, pues lo que son las visitas a una exposición, por supuesto, actividades que se pueden hacer antes, durante y después, o una reseña, por supuesto, esto muy claro también lo tenemos pues a lo mejor en una materia como geografía e historia, cuando hablamos del arte, pues itinerarios culturales y artísticos, organizar una exposición con las obras o productos propios. Esto es bastante frecuente, yo que sé, cuando llegan determinadas épocas como mismamente Navidad, si dentro, yo que sé, de plástica se puede pensar en la elaboración de una tarjeta de felicitación. Bueno, pues esto simplemente es un poco para que veáis de qué manera hay muchísimas tareas que van a trabajar las distintas competencias y que las podemos trabajar desde las materias que impartimos. ¿Vale? Ahora vamos ya a hablar sobre la unidad de programación en sí. ¿Vale? Veo que hay muchas preguntas y no sé exactamente en qué línea, como Fernando las va a filtrar y hemos dicho que intentaré responderlas al final. También creo recordar que Fernando me dijo el otro día que en todo caso se os va a dar una dirección de correo electrónico final donde si a pesar de que se hayan contestado a preguntas os sigue pareciendo insuficiente el tiempo que tenemos para responder a preguntas, si tenéis más preguntas las podéis hacer en ese foro a través de ese correo electrónico y yo me comprometo a responderoslas, ¿vale? Mirad, este es el gráfico que denota claramente lo que es una unidad de programación en nuestra comunidad autónoma, ¿vale?
que estamos hablando, ¿vale? Esta unidad de programa, tenemos una programación didáctica global del departamento de la cual luego se desprenden unidades de programación que pueden tener, como bien os he dicho antes, una, que sería, por ejemplo, esta unidad de programación, 2 situaciones de aprendizaje, que sería esta unidad de programación, o 3, o las que entendamos que deben ser. Esto sí que es autonomía del centro, claramente. Y esto es lo que cada centro, en función de los contenidos claros que se quieran trabajar, toma la decisión de que lo hago a través de actividades en una única situación de aprendizaje o lo hago a través de actividades en distintas situaciones de aprendizaje, ¿vale? Esto quiero que os quede claro. Por lo tanto, la unidad de programación pues está asociada al área y esto ya lo he dicho antes, pero para cada materia, perdón, vuelvo al área, perdonadme, para cada materia tenemos que trabajar o determinar unas competencias específicas, unos criterios de evaluación asociados a esas competencias específicas y unos saberes básicos que son los conocimientos, procedimientos y actitudes que nos van a permitir finalmente saber si el alumno es competente o no en la materia que estamos trabajando. A ver, competencias específicas. Aclarar cómo han de venir formuladas, ¿vale? Que ya lo he dicho antes, pero ahondar más en ello. Las competencias específicas, creo que después del machaqueo que os llevo, que ya lo tenéis claro, que son las propias de la materia, ¿vale? Funcionan a modo de objetivos competenciales de la etapa y han sido formuladas respetando la siguiente estructura sintáctica, que es lo que quiero que aprendan, cómo, a través de y para qué, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo de historia es valorar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad europea. Este es el qué, el conocimiento, el contenido. ¿Cómo? Pues en este caso lo que me planteo es comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre las lenguas y culturas que existieron en ese momento o que existen actualmente. ¿Y para qué? Para analizar críticamente el presente. A mí se me ocurre, en este caso, yo me gusta historia, pero ahora mismo estoy muy fuera de lo que se puede impartir en cada uno de los cursos de la ESO, pues aquí pues posiblemente se hable de Roma y de qué manera fue distribuyendo sus dedos o sus brazos por las distintas regiones europeas que dieron lugar a diferencias luego entre las lenguas y las culturas y ver de qué manera, pues a lo mejor ahora tenemos un origen latino, determinadas lenguas sí y otras no tanto, aunque teniendo en cuenta cómo el Imperio Romano en su momento se distribuyó por toda Europa, antes o después ha podido quedar, ¿vale? Se acompaña también del listado de conexiones con los descriptores y esto luego lo vamos a ver, yo creo que bastante claro en los cuadros finales que os voy a presentar. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores. Entiendo que os ha quedado claro que las competencias clave tienen unos descriptores operativos que son los que nos van a permitir valorarlos de alguna manera y por lo tanto determinar que la competencia clave la tiene adquirida. Y los descriptores operativos en el decreto de currículum viene con el número 1, 2, 3. Por lo tanto, esta competencia específica en concreto pues está relacionada o asociada a la competencia clave de comunicación lingüística, en concreto con el descriptor operativo que viene número 2. También con el número 3, la competencia P, ahora mismo no me acuerdo cuál es, esta competencia matemática, fijaros, en este caso sí que está asociada a la competencia matemática de tecnología, etcétera, en concreto con el descriptor operativo 1, con la competencia digital y el descriptor operativo 1 y con la competencia de pensar y saber aprender a aprender y en concreto con el descriptor operativo número 5. ¿Vale? Estos serían las competencias específicas tal y como las tendríamos que programar o redactar en las situaciones de aprendizaje.
Aquí, por ejemplo, hay otras ejemplificaciones de, por ejemplo, en educación secundaria de música, analizar obras de diferentes épocas y culturas, que, sería la respuesta que, esto lo pondríamos en su momento en rojo, como identificando sus principales rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con sus contextos, creo que era la verde, y ¿para qué? Para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. ¿Veis cómo la importancia final del para qué? Es decir, no solo aprendo o no solo analizo obras de diferentes épocas y culturas, sino que esto me va a permitir posteriormente asociarlo a mis vivencias o situaciones actuales o futuras para que valore el patrimonio musical que tenemos en España. Estas competencias específicas se conectarían con los siguientes descriptores del perfil de salida de las competencias clave, ¿vale? Pues competencia en comunicación lingüística 2 y 3, ¿vale? Competencia digital 1 y 2, competencia para pensar y saber aprender el descriptor operativo 5, competencia de ciudadanía, no recuerdo exactamente ya algunas veces los nombres, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es así como tenemos que organizar la situación de aprendizaje. Y este es otro ejemplo que aparece para la materia de matemáticas de bachillerato. Bien, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se relacionan con las competencias específicas y al mismo tiempo permite evaluar el grado de adquisición de las competencias clave. Pero eso lo veríamos en un futuro. Lo que nos interesa sobre todo en la situación de aprendizaje son los criterios de evaluación que se relacionan con las competencias específicas y que nos sirve como referente, que nos indica el nivel de desempeño. Luego vamos a ver en dónde, en qué documento. Prevé la evaluación de los distintos elementos asociados a la competencia específica. Su estructura sintáctica responde al esquema que es decir, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos del texto y cómo. Es decir, pues que progresivamente sean más complejos, propio de los ámbitos de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Criterios de evaluación asociados a las competencias específicas de nuestra materia en concreta. No hay criterios de evaluación directos que nos permitan evaluar la adquisición de las competencias clave, sino que los criterios de evaluación nos permiten evaluar las competencias específicas de nuestra materia, ¿vale? Que sí que van conectadas con los descriptores operativos de las competencias clave. Aquí, por ejemplo, hay criterios de evaluación en geografía e historia. Pues aquí tenemos la competencia específica, sería buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, que cómo, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, y el para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. Criterios de evaluación, el qué, elaborar, expresar y presentar contenidos propios, ¿vale? Que está aquí, pero en forma, y ahí determinamos ya, de esquemas, tablas informativas y otros formatos, mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información. Ese sería un criterio de evaluación y este sería otro, que sería contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la prehistoria, la edad antigua, la edad media y la edad moderna, que sería el qué y el cómo, localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. Vale, fijaros, bueno, cuando termine esto os digo yo como esta mañana he pensado que a lo mejor puede proceder un departamento didáctico a la hora de elaborar la programación didáctica general y que luego nos sirva a nosotros, a todos y cada uno, dependiendo del curso en el que estemos impartiendo la materia y qué materia impartamos, el trabajarlo, ¿vale? Los saberes básicos, yo creo que eso es bastante sencillo, bueno, a repetir, está asociado a lo que tradicionalmente veníamos denominando contenidos y no son más que contenidos que hacen referencia o bien a conocimientos, o bien a destrezas, o bien a actitudes esenciales. Se formulan con una expresión nominal y van agrupados por bloques, ¿vale? En este caso, pues he cogido el ejemplo de tecnología y digitalización, pero esto también nos lo da el decreto de currículum. Esto tampoco lo tenemos que inventar, nos lo da el decreto de currículum. Bien, situaciones de aprendizaje. Bueno, pues en las situaciones de aprendizaje, y luego esto lo vais a ver muy claro en un documento que os voy a pasar,
pues son el conjunto estructurado que yo hago de tareas, actividades significativas, importante, significativas y relevantes que va a servir al alumno para desarrollar la competencia específica propia de mi materia, ¿vale? A través de la activación de saberes de distinto tipo. Crean de una manera estructurada y planificada el contexto para que tenga lugar el aprendizaje y no están definidas en los currículos, esto ya sí que es más específico y de elaboración propia, aunque sí se aportan orientaciones para su diseño, ¿vale? Las situaciones de aprendizaje, ahí sí que en principio, a lo mejor en muchos casos no de manera significativa, pero en otros sí, va a ser muy diferente dependiendo del centro y del alumnado que tengo en ese centro y, por lo tanto, no ser similar a las situaciones de aprendizaje del centro de al lado. Es decir, las situaciones de aprendizaje son ya cuando contextualizamos claramente lo que queremos o lo que debemos o entendemos que nuestro alumno tiene que aprender porque tenemos claro el contexto en el que ese alumno habita. Básicamente, el entorno escolar en el que se desenvuelve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí sí que son más específicas nuestras. ¿Cómo vamos a diseñar las situaciones de aprendizaje? Pues en torno a los centros de interés del alumnado. Perdona, el que está ahora apareciendo, no sé si acabas de conectarte, Fernando le ha dicho antes que se deben apagar las cámaras porque está siendo grabada la sesión y de cara a la protección de datos, por si acaso posteriormente se publica en cualquier red como YouTube, ¿vale? Bueno, deben permitir construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Deben estar bien contextualizadas, lo que os acabo de decir. Tenemos que tener en cuenta el centro donde estamos trabajando y el alumnado que está en ese grupo. Si vosotros habéis ya trabajado como docentes, tenéis claros que no todos los grupos son los mismos. Ni todos los grupos, ni todos los cursos. Es decir, es frecuente que cuando yo haya ido en su momento como profesional de la orientación, como asesora técnico-docente en su momento, como directora general, las visitas que pude hacer en su momento a distintos centros y ahora como inspectora, se nos me pueda decir, y casi es habitual, que cualquier centro te diga que tiene un tercero mejor y otro peor, o un segundo mejor y otro peor. Uno muy bueno, otro muy malo, otro regular. Es decir, tenemos que contextualizarlas a los grupos con los que trabajamos, compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Es decir, por un lado tenemos que partir de los intereses y de los aprendizajes previos de los alumnos, pero obviamente las situaciones que estamos planteando es porque entendemos que se van a construir nuevos aprendizajes y por lo tanto seguimos avanzando. Deben ser flexibles y accesibles, es decir, cuando hacemos situaciones de aprendizaje, hemos de contemplar todo el alumnado, todos y cada uno de los alumnos que tenemos en nuestras aulas, debe posibilitar la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propias de la etapa, deben ser claras, precisas, adaptables a los diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de trabajo y deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática. Bien. Bueno, esto ya de alguna manera lo he dicho cuando lo he expuesto anteriormente. Mirad, la estructura general de las situaciones de aprendizaje. Es decir, cuando yo me pongo frente al ordenador y elaboro una situación de aprendizaje, ¿cómo se han de construir estas situaciones de aprendizaje? Por lo tanto, esta plantilla es la base que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra unidad de programación, nuestra unidad de didáctica para la oposición, ¿vale? Datos identificativos. Es el título de la situación de aprendizaje, la etapa a la que va dirigida, evidentemente ESO o bachillerato, el ciclo o curso, es decir, a tercero de la ESO, a los que va destinada y las áreas, materias o ámbitos a las que compete. Ojo, aquí es cierto que también se puede hacer asociación con que esta situación de aprendizaje pueda ser trabajada, además de en mi materia, en otras. Si no todas,
al menos parte de las actividades. Se describirán los aprendizajes competenciales que se pretenden desarrollar, su finalidad y sentido y la temporalización de los mismos. Hay un segundo apartado que es conexión con los elementos curriculares que aparecen en la programación didáctica, ¿vale? Se explicitarán los descriptores operativos de las competencias clave o las competencias clave, aunque parece que la experiencia va diciendo que es mejor asociarlo a los descriptores operativos, no a la competencia clave completa, a los objetivos de etapa, a las competencias específicas de la materia nuestra, los criterios de evaluación, saberes básicos, especificando la materia en concreto en la que lo vamos a trabajar. La metodología, aquí sí que tenemos que enumerar métodos, técnicas, estrategias didácticas, modelos pedagógicos más significativos que se desarrollarán en las situaciones de aprendizaje. Ojo, vuelvo a insistir en el caso de la metodología también, no podemos inventarnos, por así decir, metodologías nuevas, técnicas nuevas que previamente no hayamos recogido en la programación didáctica del departamento. Hay otro apartado que es la secuenciación, que es la secuencia de actividades ya más concretas que vamos a trabajar. Deberán estar las actividades, y esto no es nada novedoso con respecto a lo que posiblemente hayáis venido haciendo hasta ahora, que deberán estar graduadas según complejidad y tipología, es decir, y ahora os voy a dar también otras pautas, actividades de iniciación y motivación, actividades de desarrollo, actividades posteriores de refuerzo, de recuerdo, de aplicación, y han de mencionar tanto los productos que el alumnado ha de generar como las herramientas e instrumentos de evaluación, es decir, listas de comprobación, memorias o rúbricas, con los que se registrará el nivel de adquisición de aprendizaje. Recursos que tenemos que poner para determinar cómo vamos a trabajar esta situación de aprendizaje, tanto humanos, no sé, en un momento determinado puede haber un trabajo cooperativo y entonces a lo mejor pues no va a estar presente solamente un docente, o puede ser un trabajo, un proyecto integrador de dos áreas diferentes. Entonces, a lo mejor, para esa situación de aprendizaje no solamente va a estar el profesor de matemáticas, sino también el de tecnología, ¿vale? Y los materiales necesarios para poder dar respuesta a estas situaciones de aprendizaje. Y luego podemos incluir anexos, pues todos los documentos necesarios en los cuales nos vamos a basar a la hora de trabajar esta situación de aprendizaje, textos, mapas, esquemas, bibliografías, etc. Bien, proponer didácticas. Esto es parecido a otra exposición que he hecho yo antes, pero bueno, en todo caso, partir siempre de los conocimientos previos y experiencias reales del alumnado, evitar incluir actividades descontextualizadas de memorización aisladas de conceptos, aunque la memoria es importante, pero a la hora de memorizar algo que sea dentro del contexto del global de la situación de aprendizaje, diseñar actividades abiertas o flexibles, en el sentido de que permita tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje e intereses del alumnado que tenemos, lo que he comentado antes, por lo tanto, tener en cuenta la diversidad del alumnado que tenemos escolarizado en nuestra aula, promover diferentes dinámicas de trabajo, tanto trabajo autónomo, que sería el trabajo individual, como trabajo luego cooperativo y responsable. En la evaluación del funcionario en prácticas, el documento que llevamos, uno de los puntos, uno de los indicadores que es importante conocer es si utiliza distintos agrupamientos dentro de la clase, es decir, si utiliza el gran grupo, entendiendo, y perdonad un poco el chascarrillo que diga, entendiendo el gran grupo, el grupo completo de alumnos. Lo digo porque este año la evaluación de los funcionarios en prácticas es en centros rurales agrupados. Aquí en Cuenca hay centros rurales agrupados con unas secciones muy chiquitinas. Entonces el otro día fue gracioso porque hubo uno de los docentes a los que pregunté tenía dudas de si entender que actividades en grupo era con el grupo completo, que eran 13 alumnos. Pues sí, son actividades de gran grupo, que es el grupo completo que tienes, ¿vale? Entonces, luego en un centro, en IESOS, por ejemplo, en Cuenca, también en la provincia, hay IESOS que pueden tener 15 alumnos. Pues bueno, el grupo completo, el grupo gran grupo sería el grupo completo,
Y luego pequeño grupo, pues es la distribución, en vez de en grupos de 6, pues en grupos de 3, de 4, en grupos de 2 y por supuesto el trabajo individual, que ya sabemos todo lo que es, ¿vale? Sí que se dice que se debería planificar situaciones de aprendizaje que impliquen la cooperación entre distintas materias, ¿vale? Ya lo he dicho en algún otro momento, es decir, una situación de aprendizaje no tiene por qué ser exclusivamente para una única materia, puede que haya varias materias implicadas. Generar actuaciones que impliquen el desarrollo de actitudes cívicas y éticas, es decir, en un grupo cooperativo, en el trabajo a través de proyectos, está claro que hay una serie de aspectos fundamentales que tenemos que trabajar, una actitud crítica, una actitud de respeto, una actitud de responsabilidad, ¿vale? Y programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido, es decir, la metacognición. Esto está asociado a lo que antes comentaba de la importancia de trabajar con nuestro alumnado la autoevaluación y la coevaluación. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en bachillerato, pero sobre todo en la facultad, pues había algún profesor que intentaba trabajar el tema de la autoevaluación. Y yo reconozco que con respecto a mí misma o era muy dura o no me creía muy mucho lo que aprendía, pero normalmente la calificación que me otorgaba era muy baja. Y ojo que también es cierto que había profesores que decían, pero posiblemente porque tampoco tuviera esa actitud crítica que os estoy hablando. Si yo desde que soy pequeño, desde que somos pequeños, se nos trabaja ese tipo de actividades, posiblemente llegue un momento en que yo diga, pues bien, efectivamente, yo merezco tal calificación. Fijaros, yo tengo sobrinos que viven en Alemania y en Alemania sí que se trabaja la autoevaluación desde muy pequeñitos y recuerdo que uno de ellos vino aquí a España porque se vino a vivir a España y quería sacar el B2 en inglés, por ejemplo. Y resulta que fue curioso, para mí fue curioso cómo la autoevaluación que se hizo fue justa y cabal con luego las calificaciones que obtuvo. Es decir, la que él decía que entendía que estaba bien, efectivamente sacó buena nota, la que no, y la que dijo que creía que estaba muy ahí entre una superación o no, que creía más bien que no, pues efectivamente esa destreza la suspendió en junio, luego la aprobó en septiembre. Pero ahí sí que había un proceso de crítica y de reflexión de tu propio trabajo que te permite llegar a una calificación pues bastante ajustada acerca sobre lo que has hecho o has dejado de hacer. Ojo, que esto luego es fundamental en el desempeño de sus trabajos posteriores, ¿vale? Es decir, yo tener claro hasta qué punto estoy siendo competente o no en lo que se me está pidiendo. Es decir, yo estoy generando mucho trabajo o no, ¿vale? Y luego contrastarlo con tu jefe, porque a lo mejor si eres poco crítico, pues puedes pensar que es que estás trabajando, como dirían los modernos, mogollón, que sabes mucho, que haces mucho y a lo mejor tu jefe te dice que no, o tu compañero te pone los pies en el suelo y te dice, oye, perdona, pero había que haber tenido esto y no estaba, ¿vale? Esta es la plantilla en blanco que en su momento facilitó el Ministerio de Educación a través del INTEF para elaborar una situación de aprendizaje, que esto sería lo que acabo de explicar. Es decir, primero unos datos identificativos, título, etapa, curso al que va dirigido, materia en la que lo trabajo, ámbito, ¿vale? Vinculación con otras materias, otros ámbitos, descripción y finalidad de los aprendizajes y temporalización. Yo esta situación de aprendizaje la quiero trabajar en 3 semanas, en 4, una ya que sería la caña, sería difícil de elaborar, sería una trimestral donde imaginaros la cantidad de competencias específicas que yo voy a querer desarrollar y sobre todo la cantidad de actividades, ¿vale? Aquí pondríamos conexión con los elementos curriculares, que era el segundo apartado que os he dicho antes, que son los descriptores operativos de las competencias claves o las competencias clave. Ya os digo que yo aquí lo que estoy viendo, y lo vais a ver vosotros por la página a la cual os voy a dirigir dentro de ya mucho tiempo, vais a ver que casi todos lo que ponen son los descriptores operativos de la competencia clave. Aquí asocio los objetivos de la etapa, no hace falta ponerlos literalmente, sino el A, el 1, el 2, el A, el B, el C, tal y como vienen establecido en el decreto de currículo. Aquí de nuevo la conexión con la materia, con las competencias específicas, los criterios de evaluación que yo voy a utilizar y los saberes básicos. Esto está referido a aquellos saberes que aparecen en el currículo. Esto todavía lo tenemos hecho, ¿vale? O de alguna manera lo tenemos hecho.
Lo que luego urge o lo que es necesario es que lo conectemos, ¿vale? Ahora aquí esto ya es más propio de la autonomía de cada centro y de los profesores, pero sin olvidar lo que hemos estado diciendo que tiene que aparecer en la programación didáctica, que son métodos, técnicas, estrategias didácticas y modelos pedagógicos. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, clase invertida, gamificación, que es el aprendizaje a través de juegos, técnicas, dinámicas de grupo, ¿vale? Yo aquí, esto es lo que aparece recogido en la programación didáctica del departamento, pero yo aquí, para esta situación de aprendizaje concreto, solamente voy a utilizar pues, un aprendizaje basado en problemas, o un aprendizaje cooperativo, o una gamificación, ¿vale? O todas, o varias, o una solo, ¿vale? Y lo importante ya también va a venir aquí, que es la secuenciación, donde yo aquí tengo que describir actividades concretas. Esto sí que ya es más propio mío, ¿vale? ¿Qué productos voy a evaluar y qué herramientas e instrumentos de evaluación voy a utilizar en... Ay, perdona, se me ha ido. En cada momento. Y aquí más abajo es los recursos y los anexos que yo pueda utilizar. Fijaros cómo esto, por ejemplo, apareció, un segundo, en una primera unidad didáctica que el Ministerio subió en el INTEP, que era una tabla para el diseño de una unidad didáctica. Creo recordar que este era para tecnología. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, el título es Juguete infantil con piezas modulares, etapa bachillerato, el curso segundo, mira, dibujo técnico segundo, perdón, era la materia. Y vinculación con otras materias, pues aquí dice que no, porque se trabajará exclusivamente en dibujo técnico 2. Descripción y finalidad de los aprendizajes, esto normalmente se extrae de la parte primera que aparece en el decreto de currículo, que justifica la importancia de cada una de las materias, ¿vale? Es decir, en esto, pues si en la descripción primera que se hace en la materia de lengua castellana o literatura, en la lengua de inglés, ¿vale? La temporalización, bueno, pues aquí te dice en cuándo lo va a hacer, al comienzo del tercer trimestre, con una duración de 10 sesiones. Fijaros que si dibujo técnico tenemos una vez a la semana, estamos hablando de que vamos a ir a 2 meses y medio, por lo menos, ¿vale? Y evidentemente aquí te dice también que esto solo se puede desarrollar si previamente el alumno ha adquirido una serie de aprendizajes anteriores, ¿vale? Como es las intersecciones en el sistema diédrico, la representación normalizada de vistas, etc. Conexión con los elementos curriculares. ¿Veis lo que os decía? Que casi todas las situaciones de aprendizaje que yo he podido ver, ¿vale? Aparece los descriptores operativos más que las competencias claves en sí, ¿vale? Aquí los descriptores operativos dice que va a tener conexión con la competencia en comunicación lingüística, el descriptor operativo 1, el descriptor operativo 5, el de matemáticas, tecnología, etcétera, etcétera, en concreto con el descriptor operativo 3, con el descriptor operativo 4, con la competencia digital y el descriptor operativo 1, el 2, el 3, con la competencia, fijaros la cantidad de competencias que se están trabajando. La de saber, de pensar, saber y aprender a aprender, la 1, la 3.2, la 5, ¿vale? Competencia emprendedora con la 3, con la competencia ciudadana tal con la 2, ¿vale? Con la competencia, la 4.1 y la 4.2, ¿vale? Entonces, aquí yo lo estoy asociando a los descriptores operativos, a los objetivos de la etapa, poniendo la letra concreta del objetivo concreto que aparece recogido en el decreto de currículum. Y aquí ya vamos a trabajar lo específico de nuestra materia, que son las competencias específicas. En concreto, en este caso, para esta situación de aprendizaje, se dice que se va a trabajar la competencia específica, que aparece la 3, la 4 y la 5. Y aquí establezco los criterios de evaluación, el 3.2 y 3.3 asociado a la competencia específica 3, y el 3.5, perdón, el 4.1 asociado a la competencia específica 4 y el 5.1 asociado a la competencia específica 5.2. Aquí, los saberes básicos
Esto nos lo da también el currículo, la geometría proyectiva y en concreto estos saberes, la normalización y documentación y en concreto estos saberes. Y más adelante, por lo tanto, ya voy a la metodología, que en este caso lo que creo que debo utilizar es la enseñanza directa, el desarrollo de las destrezas a través de diversas prácticas que hago yo con el alumnado, primero guiadas y luego un nivel de dificultad mayor sería que lo hagan independientes, ¿vale? Y el design thinking en los procesos de diseñado y prototipado digital. Recursos materiales, equipos informáticos con programa X, un material de dibujo técnico, etc. Productos evaluables, pues la resolución de ejercicios de repaso, esto sería pues a través de un examen, supongo, estudio individual de cortes, y por lo tanto para poder evaluar este producto tengo que utilizar estas técnicas e instrumentos de evaluación, observación directa y sistemática, corrección de ejercicios, análisis de producciones, instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Y qué es lo que voy a trabajar en las distintas sesiones, en la sesión 1, en la 2, ¿vale? Hasta el final. Y por último también aquí habla de la evaluación de la situación del aprendizaje, en concreto de lo que es la práctica docente, ¿vale? Por ejemplo, si he cumplido la temporalización, etcétera, etcétera. Hay algunas situaciones de aprendizaje que no tienen lo que es la evaluación de la práctica docente. Vamos a verlas porque ahora ya empieza a haber bastantes de ellas. Una cosa de cómo otorgo la calificación y que es un poco el meollo de lo que está ocurriendo ahora en los centros. A ver, yo estoy hablando de mi visión particular y bueno, esto contrastado con el subdirector general en el Ministerio de Educación del Desarrollo Curricular. Y es porque en un momento determinado me comunicó como que se estaba haciendo de manera muy compleja la obtención de la calificación. Y lo que ha ocurrido es que hemos seguido con el sistema que teníamos con la LOMCE, es decir, si todos habéis trabajado al menos un año, lo sabéis, es decir, hay unos criterios de evaluación y había unos estándares de aprendizaje que establecíamos el porcentaje de esos estándares de aprendizaje, la proporción de que ese estándar de aprendizaje tenía para cumplimentar o para obtener o para desarrollar el criterio de evaluación, y como consecuencia de las sumas de tal proporción y la división obteníamos una calificación. Ojo, una calificación que era cuantitativa, pero es que eso no es lo que ahora se nos pide con la LOMLOE. Lo que se nos pide ahora con la LOMLOE es una evaluación cualitativa, ¿vale? Lo que nos pide es que determinemos si un alumno tiene el logro en un nivel de insuficiencia, de suficiencia, de bien, de notable o de sobresaliente con respecto a la situación de aprendizaje que yo le estoy exponiendo. Y eso se evalúa y nos permite obtener la calificación correspondiente, que no va a ser calificación numérica, vuelvo a insistir, sino que va a ser cuantitativa, por lo tanto, sino que es cualitativa a través de las rúbricas de niveles de logro. Para elaborar una rúbrica de nivel de logro, lo que yo tengo que tener en cuenta es en una primera columna los criterios de evaluación para definir qué es lo que yo quiero saber, el nivel de logro que obtiene, para luego pasar a tener 4 o 5 columnas con niveles de logros diferentes, del 0 al 4, del 1 al 5, como estiméis oportuno. De manera que como consecuencia de esas rúbricas que yo tengo del nivel de logro que cada alumno está obteniendo en las diferentes actividades que yo he planteado, pueda finalmente concluir que ese alumno tiene un nivel de competencia de sobresaliente, de notable, de bien, de suficiente o de insuficiente. A ver, yo no soy especialista en ninguna de las materias que se imparten en la ESO. Mi especialidad ha sido orientación educativa antes de ser inspectora, pero sí que os voy a poner un ejemplo muy básico para que captéis la idea que os acabo de decir. Vale, vamos a irnos a un primaria, pero que también podría ser trabajado a lo mejor en un primero de educación secundaria obligatoria. Y es
algo relacionado con un criterio de evaluación de si es capaz de leer correctamente un texto básico, que el texto básico será diferente dependiendo del curso con el que trabajemos. Vale, ese es el primer bloque, es decir, ver si el alumno es capaz de leer un texto básico. Y luego, en los distintos bloques, vamos a poner el nivel de competencia que a mí me permitirá finalmente dar la calificación en tanto en cuanto entiendo que lo ha superado el alumno no, y que puede ir desde no lee, no es capaz de leer, pues porque todavía vamos a pensar en un primero de primaria que ni tan siquiera todavía reconoce algunas letras, por lo tanto no lee, evidentemente ese sería el nivel de logro 1 o 0, lee con dificultad, ese sería el nivel de logro 2, lee de una manera fluida, sería el 3, lo complicamos un poco más y decimos lee de manera fluida y además comprende lo que lee, y ya el nivel de competencia máximo sería lee de manera fluida, comprende lo que lee y es capaz de hacer un breve resumen y exponerlo a los demás. ¿Vale? Entonces, con esa rúbrica, yo estoy calificando, me va a permitir calificar a mis alumnos y dependiendo del nivel de logro que haya alcanzado, el nivel superior que me va a dar un sobresaliente sería cuando el niño es capaz de leer un pequeño texto, de comprender lo que lee y además de hacer un resumen o explicar a los demás el contenido básico de lo que ha leído. Mientras que aquel alumno que sería insuficiente, obviamente es aquel que no es capaz de leer porque todavía desconoce determinadas grafías que le impide leer un texto. Esta sería, a través de las rúbricas, lo que nos permitiría calificar a nuestro alumnado. Es decir, todo esto que se está viendo, bueno, yo os lo estoy anticipando porque yo hablando con el subdirector, el general, el otro día le dije que creía que lo que se debería hacer es una formación a ese nivel, porque tanto en el congreso que estuvimos en el mes de noviembre, las presentaciones que se hicieron en la línea que os estoy diciendo yo, de ponderar los criterios de evaluación, continuando con el antiguo procedimiento anterior, como en algunas situaciones de aprendizaje que yo he podido ver, pero en lo que os voy a pasar a presentar ahora, lo que se tiene en cuenta son las rúbricas de nivel de logro obtenido por los alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es la exposición mía, por mi parte, la finalizo aquí. Os voy a pasar a haceros ver una documentación que entiendo que os va a ser fundamental, ¿vale? Y luego iríamos al turno de palabras. Ay, perdonad que me he metido donde no debo. A ver, vuelvo a compartir pantalla y vamos a esta página. Ah, ya está. Creo que ya lo he hecho. Vale. Comenta un poco porque están preguntando alguna es orientadora, y claro, no es una unidad didáctica, sino tal. Comenta un poquito. Sí, lo que pasa es que lo de la orientación ahora mismo tendría que verlo más detenidamente, porque no me he visto las bases completas de la oposición. Me tendrías que dejarlo y eso me lo preguntas y me comprometo a explicároslo por escrito. Fijaros, esta página es fundamental para lo que estamos viendo. Es una página que es CEDEC, es decir, cedec.intef.es. Es del INTEF, es una página oficial, lo cual no quiere decir que los contenidos que vengan aquí son prescriptivos, son orientativos, pero tienen la fiabilidad de que desde el Ministerio entienden que son trabajos bien hechos. Fijaros, si nos vamos a estos tres grupos de ideas, lo que aparece son, por un lado, situaciones de aprendizaje y, por otro lado, rúbricas y otros documentos. Pero importante de tener en cuenta las rúbricas. Vamos a situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, pinchamos. Fijaros, aquí podemos hacer un filtro. Entonces, yo qué sé, vamos a poner el filtro de educación física, ¿vale? Y vamos a poner el filtro de primero y segundo de la ESO.
y vamos a poner el filtro del idioma castellano y vamos a ver si con un poco de suerte hay algo que no existe recurso con este filtro. Vamos a ir a lengua castellana, a geografía e historia, que sí que lo hay, ¿vale? Mirad, aquí ya aparecen algunas. Geografía e historia, la etapa educativa, vamos a dar primero, segundo de la ESO y tercero y cuarto de la ESO en castellano. Y aquí veis lo que hay ya subido. Estos son ejemplos claros de situaciones de aprendizaje elaborados por docentes de distintos institutos. Normalmente, evidentemente, al final te lo pone, ¿vale? Y que os va a servir para elaborar vuestras situaciones de aprendizaje. Pero para llegar a esto, para copiar, por así decir, muchas de las cosas que puedan aparecer en estas de situaciones de aprendizaje, previamente tenéis que tener claros los conceptos que os he venido explicando a lo largo de toda mi exposición. Si no, no os va a servir de nada, os lo aseguro, ¿vale? Porque el copiar y reproducir sin entender no sirve de nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues accedemos a esto. Ídolos de acero, ¿vale? Nos metemos en ver el navegador y aquí en navegador, ¿vale? Pues nos viene la guía didáctica de lo que se ha hecho. Fijaros las competencias claves que están desarrollando. Aquí no ponen los descriptores operativos, lo ponen en plan de competencias, los objetivos, la narrativa, las tareas, los agrupamientos, cómo los voy a hacer, la temporalización. Es decir, cada uno utiliza un formato distinto, ¿vale? Pero sirve ficha técnica y descarga, materia, geografía e historia, nivel educativo segundo de la ESO, el reto a ascender en la jerarquía social, descripción narrativa, contenidos, la edad media, temporalización, 24 sesiones. ¿Vale? Hay algunos, voy a ver...